Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero traerles algo que quizás muchos han estado viendo por ahí. Yo no sé si ustedes conocen este indicador que les estoy mostrando. Se llama Exact Point, la estrategia de este indicador. Y bueno, la verdad es un indicador bastante bueno, a pesar de que he descubierto que repinta un poco. Pero es un indicador bastante bueno si lo sabemos usar, ¿verdad? Es muy rentable. Este indicador eh, estaba en venta por ahí y bueno, lo descubrí y voy a mostrarles cómo es que funciona y se los voy a dejar en la descripción para que puedan descargarlo y puedan operar con él. Bueno, eh, no hay nada mucho que decir. Vemos que salen flechas para ir al alza como para ir en venta. Es un indicador muy certero, a pesar de que tiene sus pequeños repintes. Otra cosa mala que tiene también es que desaparece, pero la solución: cuando desaparece este indicador, solo hay que dar clic derecho, actualizar, y el indicador vuelve a aparecer en el mismo lugar donde estaba. Bueno, entonces yo le he puesto este soporte y resistencia, estos indicadores de soporte y resistencia, que son bastante fiables también. Estos no se cambian de lugar, no repintan, solo desaparecen cuando el precio rompe esta resistencia, por ejemplo, desaparece, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, por mientras siempre va a estar ahí, y es un buen indicador para acompañar este otro, ¿verdad? Para evitar algunos repintes o algo, cosas por el estilo. Entonces, ¿en qué consiste esta estrategia? Por ejemplo, cuando aparece una flecha verde y vemos que tenemos un soporte fuerte, por ejemplo, cuando son anchos estos soportes son soportes fuertes, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos estos soportes y aparece la flecha, lo dejamos correr un poco, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, que el precio sube, luego vuelve a bajar y descansa, y hay otro soporte. Bueno, aquí sería una entrada genial, ¿verdad? Una entrada al alza, porque vuelve a apoyarse en el mismo o en otro soporte y no lo hace desaparecer, o sea, no lo rompe, sigue hacia arriba. Entonces ahí sería una entrada genial. Y como estas flechas aparecen en tendencias grandes casi siempre, entonces tenemos como para aprovechar bastante, ¿verdad? Vemos aquí que si el soporte es largo es porque no fue roto, no desapareció, es porque es un buen soporte, ¿verdad? Aquí a ver si tenemos, no. Aquí aparece por ejemplo esta. Supongamos que apareció por aquí, o tal vez apareció por aquí, porque a veces repinta un poco, pero lo que vemos es que hay un soporte que no desapareció, ¿verdad? El precio no ha superado, quiere decir. Entonces, cuando aparece esa flecha, vemos que el precio baja, luego vuelve a subir y se apoya en una... Perdón, estos no son soportes, son resistencias. Se apoyan en una nueva resistencia. Entonces aquí sería genial, ¿verdad? Para entrar también, y vemos que tenemos todo esto, ¿verdad? Aquí tenemos otra flecha, pero posiblemente apareció una resistencia aquí. Me imagino que apareció aquí la resistencia, pero el precio bajó. Por eso es bueno esperar que baje y se vuelva a apoyar en la misma resistencia y rebote otra vez, o se apoye en una nueva resistencia y rebote. En este caso vemos que el precio bajó, luego esta vela rompió con todo, ¿verdad? Rompió, hizo desaparecer la resistencia, entonces no sería una buena entrada. Entonces la estrategia que yo hago con esto, que me ha funcionado bastante bien, este indicador no es tan malo como parece, a pesar de que ha tenido sus críticas, y yo también tuve mis quejas acerca de este indicador, pero
es un indicador que, sabiéndolo usar, es muy rentable, ¿verdad? Es bastante carito, digamos, los que lo venden, pero bueno, yo lo voy a compartir con ustedes para que lo puedan descargar gratis y puedan usarlo, sacarse las ganas de probar este Exact Point, que muchos me habían hablado de él, y bueno, decidí probarlo y bueno, y descubrí esto, ¿verdad? Vamos a ver en otro par. Aquí tenemos el libra dólar, vamos al euro dólar. Bueno, aquí tenía unas operaciones abiertas que, bueno, se me cerró tenía una compra abierta aquí. A ver, vamos a ver dólar franco. A ver si tenemos aquí, por ejemplo, a ver, tengo otro ejemplo para mostrarles. Bueno, aquí tenemos la flecha, ¿verdad? Supongamos que haya aparecido aquí o que haya repintado. No repinta tanto como parece, muy rara vez, pero sí algo repinta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos que no repintó, vemos que apareció aquí y aquí el precio se fue más alto y la vela debería haberse cruzado hacia aquí y no lo hizo. Por eso lo que yo digo es que no es siempre que repinta, no es uno de esos indicadores que repintan cantidad, que cada vez que el precio lo supera ya está repintando, ¿verdad? Esto rara vez repinta, sí lo hace, pero no es siempre. Por eso es un indicador bastante fiable, les puedo mostrar donde más podría haber repintado y no lo hizo. A ver si encuentro algo. Bueno, por aquí no. Bueno, vamos a la estrategia. A ver, por ejemplo, aquí por ejemplo aparece esta flecha y vemos que aparece la resistencia, el soporte, y vemos que el precio sube. Tenemos que dejar que el precio primero se expanda y luego haga su retroceso, ¿verdad? O su descanso. Y ahí en el descanso o en el retroceso vemos qué es lo que sucede. Por ejemplo, aquí vemos que el precio bajó y luego empezó a subir nuevamente y rompió con este descanso, y por aquí habríamos entrado, ¿no? Sería una buena entrada. No cerró este soporte, no lo cerró, sino que se fue hacia arriba y rompió con esto, y había sido una buena entrada, ¿verdad? Luego el precio vemos que volvió a descansar en otro soporte y siguió subiendo, ¿verdad? Siguió subiendo. Y aquí ya estaba apareciendo otra resistencia, pero no tenemos flecha. Si apareciera una flecha aquí, sería bueno también una entrada a esperar. A ver, aquí no hay muchos ejemplos, pero bueno, por ejemplo aquí también entró la flecha, vemos que se formó un soporte, el precio se expandió un poco, luego descansó, y ¿qué pasó? El precio no se vino hacia abajo y no cerró este soporte, descansó y rompió hacia arriba. Entonces sería una entrada, ¿verdad? Esta sería la confirmación de todo esto, ¿verdad? Hay que ser pacientes, así que los que hacen Forex me saben entender. Hay que ser pacientes, hay que esperar. Cuando esto comienza a aparecer, se comienzan a dar estas condiciones, es cuando tenemos que estar alertas. Entonces esperar el primer descanso o retroceso del precio, a ver si rompe o no. Y si no rompe esto y rompe hacia arriba, entonces entramos y luego tenemos bastante tendencia, ¿verdad? Ya podemos cerrar donde nos parezca rentable hacerlo, donde aparezca la próxima flecha o próxima resistencia, ¿verdad? Bueno, aquí por ejemplo no apareció nada, o tal vez apareció, sí, pudo haber aparecido aquí y luego fue roto con esta vela, ¿verdad? Lo rompió. En este caso rompió, pero el precio no cerró ahí encima, sino que volvió a retroceder, luego siguió hacia abajo, ¿verdad? A ver, aquí tenemos otro claro ejemplo. Tenemos la señal, el soporte que ya viene desde aquí atrás, y la señal se da justo en el descanso, cuando el precio descansa en ese soporte y comienza a ir hacia arriba, ¿verdad? Aquí ya posiblemente habría entrado, pero ¿qué pasa? Siempre es bueno esperar un próximo descanso después de la señal. Tal vez esta señal estuvo aquí y habíamos entrado aquí en esta subida, ¿verdad? Y habíamos entrado bien.
Pero bueno, tenemos la señal aquí, el precio sube, descansa sobre el soporte y no lo rompe, no lo hace desaparecer y empieza a subir nuevamente. Entonces aquí habría sido nuestra entrada, ¿verdad? Y siempre el stop es bueno colocarlo por debajo del soporte, ¿verdad? Un poco por debajo nada más. Si tenemos otro ejemplo, bueno, aquí tenemos otro. Tenemos por ejemplo aquí la señal, vemos que el precio se expandió, descansó, aquí se fue hacia arriba y se formó otro soporte. Entonces podríamos haber entrado y colocado el stop aquí, ¿verdad? Aquí, y habíamos entrado más o menos, tal vez habíamos entrado aquí y el precio hizo un retroceso, rebotó en el soporte y siguió hacia arriba, ¿verdad? Y tenemos otra confirmación de, estamos hablando de tendencias, ¿verdad? De agarrar bastante pips. Por eso este indicador es bueno cuando se sabe usarlo, ¿verdad? Tenemos aquí otra bajista y vemos que aquí el precio no alcanza a ir hacia atrás, aquí simplemente baja, se lateraliza bastante, ¿verdad? Se lateraliza mucho y sería una entrada aquí recién en este rompimiento, una buena entrada, ¿verdad? Y tenemos también unos cuantos pips. Y tenemos este otro, por ejemplo, aparece la flecha, tenemos la resistencia, el precio se expande un poco hacia abajo, luego se lateraliza y rompe y vemos que se forma otra resistencia. Entonces en la apertura de esta segunda vela habría sido una gran entrada, ¿verdad? Con el stop por aquí o aquí, dependiendo del capital de cada uno o de qué volumen esté operando, pero aquí sería lo ideal, ¿verdad? Y bueno, y aquí tendríamos otra muy buena, ¿verdad? Bueno, esta es lo que yo quería compartirles, espero que les haya gustado. Si quieren aprovechar este indicador, el Exact Point, se los voy a dejar para que lo descarguen y lo prueben juntamente con este indicador, que se los voy a dejar también, y les voy a dejar la plantilla para que puedan colocar todo junto y probarlo. Así que bueno, disfrútenlo y les mando un abrazo a todos, un saludo.